vamos a atender al coronel. Entiendo, coronel, buenos días, que usted está trabajando en la conformación de una nueva bancada en la Asamblea. ¿Cómo va su cruzada? Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial, estimados amigos de Radio Centro que nos están escuchando en Guayaquil, en Guayas y en todo el territorio nacional. Sí, efectivamente estamos nosotros trabajando, nos hemos autoconvocado algunos asambleístas que queremos trabajar con ética política dentro de la Asamblea Nacional para justamente recuperar la imagen que está en el piso, porque recordemos que las últimas asambleas han salido prácticamente repudiadas por la mayoría del pueblo ecuatoriano y ahora la tarea nuestra es tratar de recuperar esa imagen y la forma de recuperar es ponerse a trabajar desde el primer día legislando con leyes para combatir la delincuencia, la corrupción, con leyes para ayudar al presidente de la República a generar empleo y también a través de la fiscalización, que también es otra forma de ayudarle al presidente de la República, fiscalizando a sus ministros para que cumplan, para que trabajen, para que no pasen de vagos en sus respectivos ministerios. Coronel Gutiérrez, se requieren 14 asambleístas para conformar una bancada. Los observadores dicen que la suya podría llegar a 19. ¿Cuáles son las bases del acuerdo con los legisladores que llegan? ¿Cómo consiguió atraer a los legisladores de tan diferente pensamiento? A ver, tenemos el número mínimo indispensable, ya totalmente comprometidos, que son los 14, y tenemos otros asambleístas que están en camino, que están en proceso, pero aprovecho la ocasión para pedirle a la jefe de la bancada gobiernista, a la asambleísta Valentina Centeno, que si quiere conversar, converse con los voceros de la bancada ética política, que no trate de desgranar asambleístas que ya están comprometidos con la bancada ética política, que eso se hacía en la vieja práctica política. Si queremos cambiar la imagen del gobierno, pues hay que dejar a un lado estas prácticas que fueron totalmente rechazadas, también repudiadas por el pueblo ecuatoriano, de comprar asambleístas, del hombre del maletín, etcétera. Así que ese es un pedido y nosotros pues vamos a seguir trabajando y la invitación es a todos los asambleístas independientes, no asambleístas que ya estén dentro de alguna bancada o que estén dentro de organizaciones políticas constituidas. La invitación es a asambleístas independientes para que nos sumemos y de esa manera pues trabajar en la Asamblea Nacional y recuperar la imagen. Por ejemplo, nosotros queremos aprobar una ley para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional que permita que los bancos más grandes del mundo vengan al Ecuador, traigan varios miles de millones de dólares, fortalezcan la dolarización y a través de una sana competencia con la banca privada ecuatoriana, bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales que nos favorezcan a todos los ecuatorianos, a los grandes, a los medianos y a los pequeños. Y con ese dinero barato se invierte, se genera empleo y se ayuda a bajar los niveles de delincuencia. Por ejemplo, convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para que las empresas de tecnología de punta en el mundo, como Microsoft, Apple, Google, Tesla y otras, vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador, generen empleo, haya transferencia de tecnología y nuestros jóvenes brillantes, nuestros jóvenes talentosos que por falta de oportunidades están migrando al exterior, se queden en el Ecuador a trabajar y para que los otros jóvenes desesperados porque no tienen oportunidades de trabajo están cayendo en las garras criminales de los carteles de la droga o de las bandas delincuenciales. Y también en la otra mano con leyes radicales en contra de la corrupción, por ejemplo, la propuesta de cadena perpetua para todos los políticos que se roben el dinero público, el dinero de los ecuatorianos. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes. Cadena perpetua para los sicarios y violadores de niños y de niñas, y todos los presos tendrán que trabajar para pagar por la alimentación y también para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para seguir robando, como lamentablemente pues hoy ocurre. Esos son los proyectos que nosotros llevamos. Sigamos con más preguntas, Lucio. Que tenemos que realizar. Ya, sigamos con más preguntas. Buenos días, Lucio. Qué gusto conversar, aunque un poquito tarde, hubiese sido más interesante y más largo también el diálogo en el horario establecido previamente. A ver, para el tema de cadena perpetua, conoces muy bien que debería haber una reforma constitucional para que eso pueda pasar. Pero en todo caso me parecen muy apropiadas muchas de las cosas que has señalado, pero hoy nos interesa más el tema político. Se habla de que Lucio Gutiérrez podría ser una opción para la presidencia de la Asamblea. Ha sido presidente de la República,
podría ser presidente de la Asamblea en caso el Partido Social Cristiano no encuentre los votos una vez que se ha hablado del resquebrajamiento de cualquier situación política con Revolución Ciudadana. Entonces, por ahí se ha hablado también de esa posibilidad, la interna del bloque político que hoy lideras. Se ha conversado con algunos otros bloques políticos en la posibilidad de que Lucio Gutiérrez aparezca en escena como un candidato a la presidencia de la Asamblea. A ver, muchísimas gracias y muy buenos días, Pocho, y mil disculpas por el retraso. Sí, pues muchas actividades con medios de comunicación, pero en todo caso, pues gracias a la gentileza de ustedes, estamos aquí conversando a través de ustedes con el pueblo ecuatoriano. A ver, sobre el primer tema, el asunto de la cadena perpetua. Yo sé que es difícil, yo sé que no es un camino corto, hay que hacer reformas a la Constitución, hay que rever acuerdos internacionales que prohíben la pena de muerte, que prohíben la cadena perpetua. Pero aquí los ecuatorianos tenemos que tomar una decisión y yo les invito al pueblo ecuatoriano. O realizamos cambios radicales para que las cosas cambien en el Ecuador o nos seguimos hundiendo en este narcoestado, en este estado delincuencial en donde los delincuentes hacen de las suyas. Aquí hay que tomar decisiones, aquí hay que mirarnos en el espejo, por ejemplo, de Singapur. 60 años atrás era más pobre, más corrupto que el Ecuador. Aplicaron la pena de muerte para todos los políticos ladrones y hoy Singapur es uno de los países más desarrollados del mundo, con un nivel de vida inclusive superior al que tienen en Estados Unidos. En todo caso, no es un camino fácil, pero por lo menos pues queremos... si alguien nos dice utópico, la utopía sirve para orientar el esfuerzo. Y también soñamos con, ojalá, conformar una mega bancada con 138 asambleístas, 137 legisladores más el colegislador, que es el presidente de la República. Si este sueño se haría realidad, en 5 meses tendríamos otro Ecuador, un Ecuador con la banca extranjera viniendo a nuestro país a invertir, un Ecuador en donde las empresas de tecnología de punta en el mundo, Microsoft, Apple, etcétera, vengan a invertir el Ecuador, nuestros jóvenes se quedarían en el país, un país en donde se aplique la cadena perpetua para todos los políticos corruptos, para todos esos jueces sinvergüenzas que dejan en libertad a los delincuentes. El Ecuador sería diferente. Sí, puede ser un sueño, pero en todo caso, pues si hay voluntad política, si hay una decisión soberana, esto y otras cosas más se pueden realizar en el Ecuador. Sobre el segundo tema, yo siempre les respondo porque ha habido algunas propuestas en ese sentido de que podría llegar a la presidencia de la Asamblea. Les he dicho como buen soldado y como buen político, ni me presto, y también he utilizado la frase no estoy de ofrecido, pero tampoco me niego porque estoy listo en cualquier trinchera a poner a disposición del pueblo ecuatoriano toda mi experiencia, todo mi patriotismo, toda mi honradez para ayudar a que el Ecuador salga adelante. Ni me presto, repito, ni me niego. En todo caso, pues desde la Asamblea Nacional en cualquier posición vamos a legislar, como ya mencioné algunos de los proyectos de ley, y también a fiscalizar. A través de la fiscalización podemos ayudar muchísimo al actual gobierno, fiscalizando a los ministros. Y ya lo vengo diciendo, señor ministro de Salud, dígame por qué en el Ecuador las medicinas cuestan el doble que lo que valen en Colombia. ¿Qué pasa? ¿Hay algún acuerdo por debajo de la mesa con las farmacéuticas? ¿Qué pasa? Señor ministro de Energía y Minas, ¿qué pasó? En mi gobierno dejamos la producción diaria de petróleo de 370,000, la elevamos a 550,000 en una proyección de llegar a 1 millón de barriles diarios de petróleo. ¿Por qué está en 400,000 barriles diarios de petróleo? Se están perdiendo más de 100,000 millones de dólares. Al ministro del Ambiente, ¿por qué permite que se destruyan las naturalezas? ¿Por qué en lugar de regular a los mineros artesanales les extorsionan? El gobierno, hemos dicho al presidente Guillermo Lazo, el gobierno les extorsiona, el gobierno les está vacunando a los mineros artesanales. Lucio, una última inquietud, porque también tenemos otros invitados acá, y un poco breve, por favor, en la respuesta. El tema de una supuesta mayoría en cambio para la gobernabilidad. Ayer el presidente Noboa ha señalado que tiene una mayoría de cerca de 90 voluntades para impulsar proyectos de ley, que es lo que le interesa como ejecutivo. Entonces, haciendo cuentas, si son 52, 53 del correísmo con los cuales no va a contar,
quiere decir de que tiene por lo menos 80 y pico de legisladores que sí van a apoyarlo. Y para tener esos 80 y pico de legisladores, debería estar incluido ahí esos 14 o 15 que están formando este bloque, esta mesa política o este bloque legislativo llamado ética, me señalaste que se llamaba ética legislativa. Ética política. Ética política. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿De que hay un compromiso en lo legislativo para apoyar al gobierno? A ver, hay la predisposición de apoyar al pueblo ecuatoriano, y al decir apoyar al pueblo ecuatoriano, hay que apoyar al gobierno para que el gobierno tenga éxito, y la mejor forma de apoyarle es fiscalizando a sus ministros, fiscalizando a las empresas públicas para que no contraten obras con sobreprecios, para que hagan las obras adecuadamente como las merece el pueblo ecuatoriano. Y también comparto plenamente ese criterio y le hemos dicho al presidente de la República, si hay 51 asambleístas correístas, pues del otro lado hay 86 asambleístas que podemos colaborar con este cambio del país, que podemos aprobar las leyes, que el gobierno nacional las envíe a la asamblea para mejorar la situación de todos los ecuatorianos, para combatir con mano de hierro a la delincuencia, a la corrupción, y también para ayudar a generar empleo, que cuente con nosotros en ese aspecto. Pero las cosas tienen que realizarse de manera correcta. El bloque de asambleístas del gobierno tiene que conversar con los voceros de la bancada ética política, no intentar desgranar asambleístas de la bancada ética política. Eso nosotros lo rechazamos, eso lo estamos denunciando, eso no es un procedimiento correcto, eso es volver a la vieja práctica política. No hace falta que desgrane asambleístas, estamos nosotros listos a colaborar y aprobar leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano. Obviamente leyes en contra del pueblo, por ejemplo, la generación de impuestos, por ejemplo, leyes para remisión de intereses a los más ricos del país. En eso, pues, al menos con Lucio Gutiérrez no va a contar. Todo aquello que vaya en beneficio del país, pues ahí estamos para apoyarle al presidente de la República, y entiendo pues que el resto de bancadas pensarán igual y tomarán esa decisión. Muchas gracias, Lucio, por tu participación en el programa Punto de Orden aquí en Radio Centro. En cualquier otro momento estaremos en contacto. Sí, muchísimas gracias y siempre a la orden, la próxima más puntual. Por favor, gracias. Como hora militar la próxima, pues me imagino hora que militar, en el cuartel cuando decían 9:30 es 9:30, 8:30 es 8:30. No, tranquilo, un abrazo, Lucio, gracias por tu participación.